Buenas noches amigos de El pasado no vuelve a pasar. Es para mí un honor estar nuevamente con ustedes. Y esta interacción que hemos realizado a partir del capítulo 1 me da mucha alegría porque ya estamos en el capítulo número 9 y qué alegría es compartir con alguien que tiene las mismas gustos, las mismas similitudes conmigo. Y quiero presentarles a mi amigo Adalberto Hernández Cruz. Buenas noches Adalberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a hacer este programa contigo, esta charla entre amigos, Sí, hablando de Rocío hablando Dúrcal, por de... supuesto. Exactamente. Y como les había comentado anteriormente, la salida del grupo de notas musicales que es privado para convertirlo en público era imposible por las normas de Facebook. Por eso decidimos hacer el pasado, nos vuelve a pasar como página. Y a partir de aquí estamos transmitiendo ya directamente, aparte de en vivo, en un lugar abierto, con el cual el video se puede compartir en el momento en que ustedes quieran, sin necesidad de tener que sacarlo del grupo privado. Bueno, pues nuestra charla empieza muy padre porque quiero presentarles esta portada que por supuesto que muchos fans de Rocío Dúrcal la conocen. Hoy es un homenaje, una plática entre amigos de esta maravillosa intérprete, Rocío Dúrcal, y ese disco que se llama Las Rancheras de Rocío Dúrcal. Ustedes recordarán, amigos, que en una parte de su historia empezó a cantar temas de Juan Gabriel, pero después, en el Inter con Juan Gabriel y después de Juan Gabriel, ella interpretó temas de el arraigo popular o tradicional mexicano. Por eso quisiera iniciar con mi querido Adal sobre la perspectiva o la percepción que él tiene acerca de Rocío Dúrcal como embajadora de la música mexicana a través del mundo. Sí, mira, déjame te digo, conozco a Rocío Dúrcal. Yo era muy chiquito y escuchaba en la radio las canciones de tarde. Se escuchaba en las canciones de Nadie es como tú, que eran hitazos y por todos lados se escuchaban. Una mezcla de mariachi muy actualizada para esa época, pero también unas versiones muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de música mexicana. La primera canción que escuché fue la de Tarde, y a lo mejor vamos a hacer también un viaje en el tiempo, Sí, de eso se trata, ahí está. Qué porque lo que hermoso. escuchábamos eran los cassettes, que teníamos más accesibilidad para poderlos escuchar en cualquier reproductor, y casi todo el mundo tenía una grabadora. Ya no tengo la grabadora, pero sigo teniendo el cassette, ¿verdad? Este fue el primer disco que hizo Rocío con Juan Gabriel, que lo produjo Juan Gabriel, y hablando precisamente de música ranchera, ¿no? La importancia que le dio Rocío al mariachi, donde dicen que como mexicanos vino y nos vendió la música de mariachi a los propios mexicanos, ¿no? Pero yo creo que también existe una Rocío, no es que haya venido y nos haya vendido la música mexicana, sino que atrás de ella hay todavía un respaldo musical que la avala en sus películas y en sus canciones, ¿no? Cierto, la música mexicana le dio como más difusión, no solamente a ella, sino ella a la música, ¿no? Pero sí, hablemos de que Rocío es una niña de 13 años que desde los 13 años se encuentra en el mundo artístico con películas y con discos, ¿no? Que eso le avala su trayectoria musical. Y también si recordamos un poquito sobre la historia de Rocío Dúrcal en el inicio de su carrera, ¿quién no recuerda ese famoso popurrí en donde viene Granada o solamente una vez? Entonces, desde aquella época, algo pasaba con Marieta, como normalmente la conocían las personas más cercanas a ella, en la cual ella tenía algo o un vínculo con México, porque desde esa época ella ya, digo, Guijarro y Alguero, que eran sus compositores de cabecera de las primeras grabaciones, que eran grabaciones de película, por supuesto que vieron en esta voz impresionante de Rocío Dúrcal que podría cantar otros géneros. Y entonces su vínculo con México
fue aumentando poco a poco. Entonces, no sé, Adal, tú qué recuerdes de esta primera época. Hablamos de los 60s. Sí, claro, por supuesto. Pues hablemos de que Rocío Dúrcal la contratan, ya sabemos la historia, la contratan para hacer la película Canción de Juventud, ¿no? Que sería la primera película que ella protagoniza, donde hablan de una historia musical, de canciones, que aunque no eran propiamente grabadas los discos, más bien las canciones se incluían dentro de la película y después fueron sacadas de la película para hacer los discos, ¿no? Pues 14 películas marcaron su trayectoria cinematográfica y musical además, porque pues de cada película hacían un disco y cada disco pues era un éxito, ¿no? Exacto. Las compañías en ese momento discográficas pues eran muy celosas, sus artistas exclusivos, quizás no dejaban tener tantos éxitos como lo hubiera sido la versión digital o estéreo del dueto que hizo justamente de este disco Rocío Dúrcal en Acompáñame con Enrique Guzmán, ¿no? Y al final terminó interpretándola con Jaime Morey, pero hubiera sido sensacional que si las discográficas no hubieran tenido ese celo como lo tienen hoy, que hubieran tenido esa apertura como la tienen hoy, pues hubiera habido cosas interesantes porque se hacían versiones especiales para las películas muy buenas, ¿no? Mira, como fans, pues uno le busca, ¿no? Trata de hacer cosas bonitas, respetuosas y obviamente de título personal. Sí. En mi caso, pues me di a la tarea de buscar, de armar las canciones de las películas y hacer mis propias compilaciones, porque pues era difícil que las discográficas sacaran temas de las películas así tan amplias, ¿no? Entonces, pues yo edité o hice mis propios versiones, ¿no? Sí. Con su propia portada, pues incluía obviamente las canciones De contraportada, sí. y pues estas eran la tecnología hasta lo que me permitía hacer hasta ese momento, ¿no? Todo es... Por ejemplo, en esa época, ¿cuántos años tiene que realizas estos discos? Uy, te estoy hablando de que hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? El año no lo recuerdo como tal, pero mira, Sí, hasta hacíamos la portada y todo, ¿no? sí, todo estaba ahí. Sí, porque uno busca información, quisieras tener muchas cosas, de Rocío, pues lastimosamente aquí en México, casi todos nada más conocíamos esta presentación de este disco propiamente, que eran sus canciones de antaño. No teníamos tanto conocimiento musical de las películas de cada uno de los discos de cada una de sus películas, ¿no? Y pues esto era lo más comercial que había en ese momento, ¿no? Pero Sí. y de ahí surge pues todo lo demás de las canciones que vienen siendo Rocío y su juventud, ¿no? Exacto. Y yo, ¿por qué puse precisamente el disco de Acompáñame, que es la película que realiza con Enrique Guzmán, y que aquí en México pasó algo bien raro, precisamente lo que dice Adal, las disqueras, porque Enrique era de CBS y esta Marieta de Philips, era su disquera, era muy difícil que las dos unieran para que alguien pudiera salir ganando, porque las disqueras lo que hacen es ver quién puede obtener mejor ganancia. Lo raro de todo es que en las radiodifusoras, cuando se estrena la película en México, es un cañonazo, acompáñame, y la gente pide el dueto, y entonces las radiodifusoras dicen, pero es que el dueto no existe como tal, solamente el que está en la película. Pues los extrajeron de la película y muchas radiodifusoras lo tuvieron en su programación y entró a los 10 primeros lugares de popularidad, pero nunca hubo la grabación como tal, porque hay gente que me estuvo preguntando en algún momento que yo publiqué esa lista, ¿existe ese disco? ¿Existe
en 45 revoluciones, no, porque la voz original que conocimos nosotros después fue de Jaime Morey, pero, Exacto. pero aquí lo importante de la calidad de la película pudo ser posible que extrajeran la canción y la canción se convirtiera en sencillo. Ahora, ¿quién tuvo las ganancias? Pues ni Philips ni CBS, sino la productora cinematográfica, porque entre más pasaban la La música, canción. la canción, la gente iba más al cine. Entonces, desde ahí se creó un vínculo desde el primer viaje de Rocío Dúrcal a México, porque ustedes sabrán que la primera portada de Rocío Dúrcal en Notitas Musicales es por casi 10 éxitos, porque todavía no teníamos el conocimiento de ella, y cuando ella llega a México, ella ni siquiera sabía lo que había causado su presencia aquí en México, desde Volver a Verte, 17 años, y todas esas canciones de la primera época. No sé si tú en algún momento tuviste oportunidad de ver alguna de las películas de Rocío Dúrcal, no en la televisión como todos las vimos, sino en el cine, Adal. No, desafortunadamente yo era más chiquito. Digo, yo también, pero resulta que había cines, digo, no sé en qué momento decidieron cambiar todos los cines, cuando sí, en el 95, 96, que fue cuando se perdió, pero había cines en los cuales presentaban la película del momento y había algo que se llamaba permanencia voluntaria. Y entre película famosa ponían películas que veíamos en la televisión. Entonces yo tuve la oportunidad de ver 2 o 3 películas de Rocío Dúrcal en mi adolescencia, porque eran muy grandes. Yo digo, no soy tan grande, soy grande, pero no tan grande. Pero las veía. Por ejemplo, aquí en Ciudad Neza había un cine que era muy famoso, que se llamaba Lago 1 y Lago 2. Y Okay. entonces ahí pasaban las películas. Entonces, por ejemplo, podía ir a ver Mad Max, que era una de las películas del momento, y en el cine permanencia ponían una que no fuera del momento y ponían una de Rocío Dúrcal. Por eso era mi pregunta. A lo mejor igual tú fuiste en alguno de esos momentos y la viste. No, no, desafortunadamente no tuve esa oportunidad de verla en la pantalla grande porque además la sensación es completamente diferente a verla en tu casa. Sí descubrí a Rocío en la televisión, o sea, Ajá, la primera película que yo vi de Rocío fue la de La novicia soñadora, ajá, este, y yo tenía, te estoy hablando como 6 años, medio que me acuerdo, ¿verdad? ajá. Entonces yo veo esa película, yo no sabía quién era Rocío Dúrcal, pero me gustó la historia, la monjita dicharachera que cantaba, bailaba y además hacía cosas buenas. Pero dentro de las cosas buenas y lo que se me quedó muy grabado en la mente, hay una canción que se llama Vivir, 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 que hoy en día esa canción lo tomo como un himno a la vida, porque justamente habla de eso, hay que aprovechar los momentos, ¿no? Pero bueno, yo descubro a esa monjita, esa película, y le doy vuelta a la página, y después, ya más grande, escuchaba las canciones que te decía, y de repente me doy cuenta que esa voz era la misma persona de la película que yo había visto años atrás y que me había gustado mucho. Y ahí es cuando me empiezo a querer saber un poco más de lo que era Rocío Dúrcal y empiezo a investigar a la parte de atrás y ya supe que hacía películas, supe que había canciones. Algo muy importante también era que en esa época Raúl Velasco le hacía homenajes en Siempre en Domingo. Entonces, él pasaba pequeños fragmentos de las canciones de las películas o parte de las películas y para mí todo eso era un descubrimiento enorme, ¿no? Entonces decía, wow, qué padre poder tenerlo. Entonces, pues digo, a nuestra generación afortunadamente nos tocó la etapa de la transición de ir descubriendo la parte tecnológica, ¿no? Exacto. Y en ese momento ya se estaban empezando a abrir las redes, como el Messenger, el Hotmail, que todo el mundo, si ya tenía correo y se tardaban años y años en llegar, pero era la comunicación más directa que podíamos tener, ¿no? Exacto. Y,
Y a raíz de eso, pues yo conozco gente en España. Te estoy hablando de una persona que se llama Enrique Solera, al que le debo muchas de las canciones que yo tengo. Conocí de Bolivia a otra persona que se llama Jorge Dager, que también él me compartió muchas fotografías que él tenía. Y así fue como fui armando mi mundo durcalista, ¿no? En ese momento. Y luego, antes, Yahoo era muy fuerte y había grupos de Yahoo, ¿no? Y un día pongo ahí grupos de Rocío Dúrcal y encuentro un club cibernético de Rocío Dúrcal. Y yo así de, wow, no lo puedo creer. O sea, existe más gente como yo, porque en mi época de preparatoria, pues a mis amigos les gustaba el movimiento de rock en tu idioma, ¿no? Sí. Y a mí sí me gustaba, pero me gustaba más escuchar a Rocío Dúrcal y su música ranchera, ¿no? Entonces era como el rarito, ¿no? Pero pero eso era lo que a mí me llamaba más la atención. Y entonces vamos descubriendo esa parte de Rocío, voy viendo más, conozco más gente y la tecnología también va ayudando un poco a que todo eso suceda, ¿no? Exacto. Tú hace un momento nos mostraste el cassette con la portada naranja de los éxitos de sus películas. ¿Esa fue la primera adquisición que tú compraste o qué fue lo primero que compraste de Rocío? Lo primero, y no lo compré yo, me lo regaló mi primo, lo primero que me dieron fue este disco, por eso cassette. Por eso este cassette es muy, muy especial, porque aquí fue cuando yo escuché más canciones de ella y fue cuando me empezó a llamar más la atención. Ya después, ya te digo que descubriendo, pues así de las músicas antiguas, pues lo que más recordaba o tenía acceso, pues era esta música. Hasta que yo hice mis propios discos, ¿verdad? Exacto. Pero, por ejemplo, si en ese momento estaba en su máximo el rock en tu idioma, que estamos hablando de 86, 87, era la época de la famosa guirnalda, ¿no? Tú escuchabas entonces Quédate conmigo esta noche, La Guirnalda, Infidelidad y todas esas. Sí, así es. De hecho, fíjate, cuando yo salgo de preparatoria, bueno, de SSH, hicimos un viaje a Acapulco y en ese viaje sale algo muy bonito que yo creo que a ti te va a gustar mucho porque sí. a mí me trae muchos buenos recuerdos y en especial una canción y sale este disco. Si te pudiera mentir, ¿no? Sí. Entonces, por alguna razón, aquí hay una canción que se llama, Falso. No. La balanza. Comprenderás a una mujer. Comprenderás a una mujer, sí. Que yo cuando escucho esa canción me gusta mucho y me imaginaba a una Rocío en una frase que dice, comprenderás a una mujer que se quedó mirando al mar con la amenaza de olvidar. Era como el sas de la canción, ¿no? Y esa frase en especial me la imaginaba a ella cantándola en el puerto de Acapulco, que era uno de sus lugares preferidos, ¿no? Entonces, mientras mis amigos escuchaban otra música más moderna, pues yo escuchaba mi cassette de Si te pudiera mentir, que me lo acababa de comprar, porque además había sido mi regalo, ¿no? Entonces, así es como esa parte musical, pues toda la gente escuchaba música de ese momento y yo me iba hacia los discos de Rocío en todo, ¿no? No solo juvenil, sino también... Lo que hemos platicado anteriormente, digo, Rocío tiene una cantidad impresionante de sencillos de cada disco, porque aventaban 3, 4, 5, 7, pero estos dos discos que le produjo Buki, digo, yo me quito el sombrero, no me peino porque no tengo cabello, pero de verdad, haciéndole justicia no tienen madre, es lo que hizo el Buki con la intensidad, digo, y habrá muchos, porque también conozco muchos vocalistas, de verdad, mi querido Adal, que me odian por esto que voy a decir, que todo el mundo dice el dúo dinámico de Rocío con Juan Gabriel, ¿no? O los dos discos que le hizo Botija, sí, efectivamente son muy buenos, pero en mi perspectiva, tanto de letra como de producción, dirección,
quién la hizo y quién la interpreta, para mí el mejor disco, para mí, Javier Vega, es Si te pudiera mentir. Creo que de la 1 a la 10 no tiene... De hecho, si alguien pudiera hacer un homenaje a Rocío Dúrcal, ojalá y cantara canciones de este disco. Pero volviendo a lo nuestro. Sí. Entonces tú empiezas ahí a ser más comprador ya porque digo, ya tenías una edad en la cual tú podrías comprar. A partir de que tú tienes este disco y vas regresando hacia el pasado, me imagino que tú empiezas a buscar todo lo de Rocío Dúrcal desde ese momento hacia atrás, ¿cierto? Cierto. Sí, hay una investigación, perdón, apoyado por la incipiente o naciente, mejor dicho, tecnología, que en ese momento ya nos permitía ver imágenes de Rocío Dúrcal de juventud, de Rocío Dúrcal niña, y conocer además su trayectoria, o sea, y darte cuenta que era una mujer que pues había hecho de todo, ¿no? Había cantado flamenco, había cantado jotas, había cantado baladas, había cantado pues todo lo que representaba su música de su tierra, ¿no? Y como dices, Exacto. Pues el acercamiento que tiene de Granada y hacia la música de Agustín Lara, pues también la hace como saber que nosotros como público, pues queremos escuchar a nuestra artista preferida cantar canciones de nuestra tierra, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces, viendo esta parte de los 60s, que eran discos que sacaban de sus películas o después de sus obras de teatro, porque a principios de los 70s, el Pichi, de su obra de teatro de ese momento, es uno de los sencillos y tuvo éxito aquí en México, entró a la lista de popularidad. Pero quisiera detener el tiempo y hablar de la transición de Rocío Dúrcal ya como cantante-intérprete con un disco formal. Y me gustaría que me platicaras un poquito sobre este disco. ¿Qué tal? Una vez más, ¿no? Sí. Sí, se ve, por supuesto. Pues mira, lo que yo sé, ¿verdad? Dice, las dos presentaciones, porque las dos presentaciones, exacto. Son las mismas canciones, pero son dos ediciones diferentes. Una era para España y la otra era para México, ¿no? Exacto. Hay una transición entre las películas, como tú dices, y la cantante, y hay otros temas por ahí que están como perdidos y muy poca gente sabe o los conoce, como son Muchacho de Río o Menino de Río, que también por ahí hay un mito que hay canciones de Rocío cantadas en portugués, que nadie ha escuchado, pero todo el mundo asegura que existen. Entonces, pues ojalá y las conociéramos, ¿verdad? Pero existe esas canciones, Sin tu amor, Muchacho de Río, El último drama, que se quedan ahí son como en la transición, pero están como en el olvido, porque muy poca gente conoce esa historia. Y en este disco, pues quizás la canción más conocida es la canción de Sola, ¿no? Y aparte nace su hija, le dedica un tema que se llama Carmen María. También es un disco muy familiar porque se lo produce Antonio, pero también hay arreglos de su cuñado Miguel Morales. Y para mí, ¿sabes qué se me hace cuando lo he llegado a escuchar? Un disco muy como si fuera de obras de teatro. Ajá. Porque tiene unos arreglos muy, muy bonitos y además su voz de ella la manejaron de una manera muy sutil y ella se escucha así muy tranquila, pero muy llegadora, ¿no? O sea. Sí. Entonces. Y entonces quería platicar sobre este disco porque precisamente es el disco ya formal, al cual como Rocío graba en un estudio, ya no es de extractos de mis películas. Efectivamente es un disco muy familiar. Y entonces aquí había igual leyendas negras, ¿no?
que había salido en un año, apareció en otro año, y desgraciadamente la unión que hace con Juan Gabriel eclipsa a este disco. ¿Tú crees que así fue, Adal? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque este tema, este disco daba para muchos éxitos y sin embargo solamente escuchamos el tema de Sola, ¿no? Y su calidad interpretativa pues te hubiera dado como, está por, ¿dónde estarán nuestros tiempos? Que es de una revista musical, un tema muy completo, ¿no? O sea, de muchas cosas muy bonitas, pero sí, definitivamente la fusión de Juan Gabriel con Rocío Dúrcal y el disco de Canta Juan Gabriel volumen uno, Ajá. eclipsó mucho, no solamente es esa parte, ¿no? Sino que mucha gente relaciona ahora que Rocío surgió a raíz de Juan Gabriel con ese disco, pero pues no, o sea, hay una Rocío de muchos años atrás, ¿no? Que la respaldan muchas películas, ¿no? Exacto. En una entrevista que da Junior cuando vine a México a promocionar Perdóname, que fue un tema que le grabó Estrellita, en ese disco de Rocío viene en algún lugar que también, curiosamente, graba Estrellita. Y le preguntan si la canción es tuya de Perdóname, que no era más lógico que se la dieras a Rocío en lugar de Estrellita. Y él responde no, porque yo soy un compositor y como compositor le puedo dar a quien sea mis temas. Recordemos que Perdóname fue un hitazo en la voz de Estrellita, llegó al primer lugar de popularidad. Y entonces estaba la controversia porque el segundo sencillo fue en algún lugar que también viene en ese disco, pero también canta Estrellita. Se rumoró ahí algunas cosas medio extrañas por parte de la disquera, pero al final, efectivamente, como ya venía el disco de Juan Gabriel, todo se lo desapareció, porque del disco de Juan Gabriel hay 5 sencillos, 3 llegaron al primer lugar de popularidad, que fueron Tarde, Fue un placer conocerte, y jamás me cansaré de ti, si es esa. Sí, así es. Y entonces a partir de ahí, Rocío Dúrcal ya se vuelve casi mexicana. De ahí el eslogan de la española más mexicana, porque a partir de ahí hizo el volumen 2 3 y 4, luego hace las baladas con Pérez Botija, luego regresa otra vez con Juan Gabriel, otra vez con Pérez Botija, y así se la llevó Rocío Dúrcal. Pero el antecedente de Rocío Dúrcal como la española más mexicana, la que tenemos es María Dolores Pradera, que también ya ha vivido aquí en México, que había cantado canciones mexicanas, pero no la explotaron tanto porque ella esa más parecía ni a Lola Beltrán ni a Lucha Villa. Eso fue lo que llamó mucho la atención de esta nueva que era como ranchero pop, se podría llamar, o cómo lo catalogarías tú todo lo que hizo Juan Gabriel con Rocío. Ay, sí, es que es tan raro porque, bueno, perdón, retomando un poquito lo que tú mencionabas, también recordemos que cuando Rocío viaja a México en sus etapas de adolescente, pues empieza a relacionar con la gente artística de México, y entre ellos están Lola Beltrán, está Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Entre muchos otros. Entonces se hace muy amiga de Lola Beltrán. Hay por ahí algunos audios que están por internet también donde Rocío canta que seas feliz, 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 ¿no? En una de las fiestas de Lola Beltrán. Ella mencionaba que le daba miedo cantar la música mexicana porque le daba mucho respeto, ¿no? Ella sentía que no podía hacerlo. Y sin embargo, pues todos sabemos que una de las personas que influyó mucho para que ella decidiera hacerlo, pues es justamente Junior, ¿no? Quien la motivó para que hiciera el disco de Juan Gabriel, ¿no? Y bueno, pues sí, vienen más discos, vienen más canciones y todo el mundo esperando pues lo que daba, porque
Angélica María dijo que era que ella con Tú sigues siendo el mismo, pues habían creado la balada ranchera, ¿no? Entonces, más o menos como por ese estilo, ya después se fueron yendo porque ya le metían, por ejemplo, en el disco de Rocío Dúrcal canta 11 grandes éxitos de Juan Gabriel, que fue de los últimos. Pues ahí ya creo que también metieron hasta un grupo Ajá. musical, ¿no? Un conjunto musical. Entonces, pues ya daban más Sí, variación a todo lo que hacían, ¿no? sí, Ya no era el mariachi propiamente como se escuchaba al principio de las canciones, ¿no? Y además, Juan Gabriel es un mago con los arreglos musicales. sí. Hacía cosas impresionantes que aunque escucharas un timbre y lo volvieras a escuchar en otra canción, pero es completamente diferente, ¿no? Y digo, y sus Exacto. canciones, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, son representativas, ¿no? O sea, todo mundo cantamos una canción de Juan Gabriel. Sí, por supuesto. Y después del primer disco del volumen 1 al volumen 2 pasa algo bien extraño, porque las canciones eran estruendosas, un super mariachi, con todos los instrumentos, con todo lo que tenía que llevar la fiesta bravía. Y de pronto aparece No Lastimes Más, que es muy nostálgica, muy romántica, muy triste, y luego viene nuevamente Sola, y otra vez muy nostálgica, muy triste. ¿No se te hace como que cuando grabó Volumen 2 había ahí algo de tristeza y de nostalgia? Porque tú le das la voz a Rocío Dúrcal del primero al segundo, específico en estos dos temas que son No Lastimes Más y nuevamente Sola, y te das cuenta que tiene una tristeza infinita. Sí, pero además, O no sé si lo has escuchado de esa forma. no, yo sí noté la diferencia entre un disco y los que siguieron, pero en su mejoría de cómo interpretaba, de cómo manejaba más la voz, cómo se sentía más segura, cómo también era muy difícil de cantar esas canciones como La muerte del palomo, o sea, y, y, tú sabes que de repente falta el aire, y sin embargo ella lo hacía ver que se sintiera tan fácil de cantar. Y esa parte era la bonita, ¿no? De ver a una Rocío muy relajada en algo tan difícil de interpretar, ¿no? Digo, con todo el respeto que me Sí, merece porque Lola efectivamente Beltrán, pero sí era las diferente. canciones van de media voz a los agudos impresionantes, porque así Juan Gabriel elaboraba los arreglos. Y entonces le exigía más a Rocío Dúrcal, que tenía esa voz prodigiosa, y que podía ir de esa media voz a lo más alto. Por eso sí es difícil las canciones de Juan Gabriel. Mucha gente dice, no, yo puedo cantar cualquiera de Juan Gabriel, a ver, cántala, pero de verdad cantada bien está como complicado. Entonces tiene esta historia Rocío Dúrcal con Juan Gabriel, con estos discos maravillosos, y nuevamente, o no nuevamente sola, nuevamente aparece en su vida la balada lenta, y entonces aparece a Pérez lo más Botín. grande, La gata bajo la lluvia. Que tú, cuando empiezas porque la conociste con el disco de Juan Gabriel y luego encontraste sus canciones muy movidas, ¿qué causa La gata bajo la lluvia? No, pues ya te imaginarás, porque después de ser criticado, tan criticado de escuchar música ranchera, Ajá. cuando escuchan La gata bajo la lluvia, pues ya era un tema más romántico, más de balada, más actualizado y abarcaba otro ¿Sí? público también, donde pues ya la gente se enamora, ya empieza a dedicar canciones y en algunas canciones pues toman canciones de Rocío, ¿no? Dos discos completamente diferentes uno del otro entre tú y yo y Confidencias, ¿no? este, Arreglos diferentes y también
un disco, el de Confidencias, censurado aquí en México, un tema que se llamaba Marinero, porque decía, ay marinero, cuánto te quiero, yo quiero ser tuya bajo tu blanca piel, ¿no? Y aquí en México eso estaba prohibidísimo, o sea, ¿cómo era posible? Entonces, censurado y reeditado además. Exacto. Y unos arreglos de Pérez Botija también impresionantes y una musicalización muy buena. Y después está Entre tú y yo, donde también una canción de Camilo Sesto, un gran amigo de ella, Entre tú y yo justamente. ¿Por qué me tratas así? De Camilo Sesto, que era también su gran amigo. Y también otro disco que aquí en México pues no lo editan y nos quitan la canción Una noche de copas, ¿no? Que después María Conchita Alonso la internacionalizó, la hizo suya y realmente hizo una muy, 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 muy buena versión de ese tema, ¿no? Sí, aquí la molestia, básicamente la censura, es que venían compatriotas de Rocío Dúrcal y cantaban cosas bien fuertes como Pablo Ablaira, como el mismo Miguel Bosé, como Rafael. Por ser hombres, no se van. Pero viene Rocío Dúrcal con Marinero y por ser mujer, la censuran. Digo, si viviera en esta época, era un caos feminista diciendo por qué es mujer. Y creo que sí tiene que ver mucho eso. A las mujeres no se les permitía sentir ni disfrutar, porque recuerdo una canción de Bosé que se llama Linda, y él habla de, quiero que seas mía, pero estoy pensando en otra, mientras te penetro, tal cual así como lo estoy diciendo, que se oye soez y hasta grosero, eso dice la canción, y la canción entró a veces de popularidad, y Raúl Velasco la presentó en sus programas, entonces vivíamos esa doble moral, pero creo que aquí, más allá de lo fuerte de la canción, es porque Rocío Dúrcal era mujer, y no le permitieron a ella que pudiera expresar libremente las canciones. Ahora viene Confidencias, viene Entre tú y yo, y nuevamente regresa con Juan Gabriel y tiene uno de los discos más vendidos en la historia de México, que es Lo Rojo de en medio, y luego viene el famosísimo volumen 6, donde vienen todas las canciones como sencillo. ¿Qué te parecen estos dos discos, mi querido Adal? Pues mira, dos discos sensacionales de catálogo, quizás los dos discos más vendidos en la carrera de Rocío, y uno porque era una Rocío interpretando pues trío, que si Luis Miguel con el bolero revolucionó la música, Rocío con ese disco hizo que todo mundo escucháramos Tenías que ser tan cruel, ¿no? Que la cantáramos, no sé cuántos discos haya vendido, pero era un hitazo y donde quiera se escuchaba, ¿no? Y esa canción, ese disco fue o es todavía uno de los discos consentidos de todo el mundo, ¿no? Y todo mundo que queremos a Rocío o que nos gusta a Rocío, pues escuchamos el de Canta lo romántico de Juan Gabriel, ¿no? Y pues el volumen 6, que ya después le cambiaron a Amor Eterno, porque la canción fue todo un éxito, un trancazo, pero en México otra vez estamos siendo reeditados, ¿no? Y hay un tema que se llama Jamás te prometí un jardín de rosas, que en México, la versión de México no lo trae, por respeto. Ella dice que es una canción que fue creada para Aida Cuevas, y ella, por respeto a Aida, no la cantó en México, ¿no? Sin embargo, había 3 versiones de esa canción. Una donde Rocío canta con el mariachi, otra donde la canta a dúo con Juan Gabriel y otra donde la canta ella solita, ¿no? Entonces, Exacto. pues mira, nuevamente Pues aquí en el México, disco del volumen siempre han dicho que es el disco más vendido de Rocío Dúrcal. De acuerdo a las indagatorias y a la investigación, yo creo que el más vendido es Lo Romántico de Juan Gabriel. Y de ahí, 7 sencillos, nada más para que se den una idea, 7 sencillos, el famoso disco, el disco verde,
que es romántico de Juan Gabriel. Y tú que fuiste, que fue el primer sencillo, no lo podía parar. De verdad que esa es la realidad de lo romántico de Juan Gabriel. Y luego, en ese 84-85 que lanza el volumen 6, también la mayoría de las canciones son sencillos. Aquí yo sí tengo un reclamo para notas musicales, porque Déjame Vivir, que viene en ese disco, llegó al primer lugar de popularidad y sacan esta portada horrible. Ahí está. O sea, pudiendo tener esta, que fue cuando estuvo Juan Gabriel y Rocío allá, ¿cómo hace este fotomontaje? ¿No? Sí, así es. Para que vean la realidad de la historia, que efectivamente la portada es aquí en este momento fue por Diferentes, que cantaba Rocío en su disco, Juan Gabriel que cantaba Querida, y luego juntos, Perdóname, Olvídalo. Así iniciaron el 85. Después cada quien tendrían portadas por todos los éxitos y otra vez portada por Déjame Vivir. Y después Sí, viene el famoso disco, dime. perdón. Sí, porque además recordemos que en esa época estaban empezando a surgir los duetos, ¿no? Las colaboraciones entre los artistas. Eran los primeros duetos que se daban porque las compañías, dentro de los mismos artistas de las compañías que lo permitían, ¿no? Exacto. Y entonces ese disco es maravilloso porque vienen 3 duetos que son Te quiero mucho, mucho, Perdóname, olvídalo y Déjame vivir. Y luego sí vendría este disco que para muchos es efectivamente el ranchero pop. O sea, si un día Gloria Trevi fuese Tequila o Paulina Rubio hizo Dame Tequila o Alejandra Guzmán hizo no sé qué cosa, Rocío Dúrcal se adelantó a la época e hizo el famosísimo disco de la luna, que era mariachi con toques de pop. Todo este disco que se llama Siempre, no es el único igual de... O sea, ves toda la discografía de Rocío que le hizo Juan Gabriel y siempre no tiene nada que ver con ellos, ¿o no? Es que siempre fue un disco muy, muy diferente, muy, muy raro, y muy especial, ¿no? Pues empezando desde lo que era La Guirnalda, que es un tema que pues no a cualquiera le queda, con todo el respeto que me merece la Romo, pero no le quedó, y mira que ella pone lo mejor de ella, pero una canción muy difícil de interpretar y sin embargo a la vez muy bonita, ¿no? Sí. Y Rocío la hace magistral, y además del video que graban en Puerto Vallarta, que también es una historia de amor, y todo lo que representa el disco, la primer canción de Shaila en estudio, sus hijos participando, su esposo participando, temas muy, muy, muy diferentes. Una mujer bravía, como decías hace rato, con un tema de No te buscaré, pero también una mujer muy melódica con Siempre te recordaré. O sea, es un disco que era muy, muy diferente, ¿no? Exacto, y nuevamente viene la censura, porque has de saber que Quédate conmigo esta noche sobre la censura, porque en una parte decía magia negra. Y entonces los grupos conservadores de México dijeron, nadie puede cantar sobre la magia, y peor aún, negra, porque Lucerito ya había cantado una canción que se llama Magia, que era muy boba, y digo, no boba en el sentido malo, sino era una canción muy simple. Muy niña, ¿no? Esta canción de Rocío Dúrcal que habla de la magia negra, y dicen, censúrenla, y aún así tuvo éxito. No sé si tú recuerdas esa censura. No la recuerdo, sin embargo sí veía mucho el video en un programa que se llamaba Video Éxitos, que la sacaban muy, muy seguido, ¿no?
en ese tema, con ese tema, pero también ahí llegan las leyendas, ¿no? Al final hay una canción, un recopilatorio de las canciones que integraban ese disco y pues se habla de que hubo canciones que quedaron fuera y que pudieron haber estado ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues otra vez quedamos con la ilusión de escuchar más canciones de Rocío, ¿no? Sí, que yo estoy casi seguro porque Juan Gabriel grababa todo. Por supuesto que los máster o los demos los tiene Juan Gabriel o ahora los que quedaron como herederos. Y entonces ahí es donde viene la famosa ruptura y una nota que consigue Notitas Musicales, la revista, habla acerca de la siguiente producción después de Siempre, que se llamaría Los 11 éxitos o algo así de Rocío Dúrcal para 1987, y el primer sencillo era Con todo mi tristeza, adelantándose a la grabación del disco, porque era una primicia que Polo Guerrero, el amigo periodista cercano a Juan Gabriel, había capturado en una entrevista a Ciudad Juárez, y Juan Gabriel le dijo: estoy produciendo el nuevo disco de Rocío, y la primera canción que estamos trabajando es Con todo mi tristeza. Y de pronto, el productor ya no es Juan Gabriel, sino Junior de este disco. Y yo aquí sí, como escuchador minucioso de la música, sí noto una diferencia entre 10 temas que le produce Junior y Con todo mi tristeza. No sé si te pasa lo mismo, Adal. Suenan diferente. Sí, Sí, digo, escucha. sí lo voy a escuchar, porque Sí, yo sí estoy cautivado. Digo, los arreglos sé que los hizo Chucho Ferrer sí, y eran algo también diferente, porque creo que ahí también incluyó ya algo de marimba, y también de un conjunto musical, un grupo sí, musical. Entonces, sí fue un disco diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, sí, también tomando en cuenta que el tema de Lanza, pues fue justamente ese, ¿no? Y Con todo y mi tristeza, que además, pues se supone que eran las canciones que a Juan Gabriel le gustaría que Rocío interpretara, como en su momento hicieron el volumen 4 con las canciones mexicanas que Juan Gabriel le ajá, escogió a Rocío, ¿no? Entonces, pues sí, exacto. sí, hay puede haber mucha verdad de eso que mencionas, porque además está sustentado, ¿no? Sí, No lo está sustentado sabía, en la revista. pero, La otra es. perdón, no lo Sí, sabía, pero me gusta descubrir siempre detalles, ¿no? exacto. Y por alguna razón, Pedro Ramírez, que fue uno de los productores de música ranchera muy buenos de la época, en ese mismo año le produce Querida a Pedrito Fernández. Y si escuchas Yo no sé qué me pasó de Rocío Dúrcal, que viene en este disco, y Yo no sé qué me pasó de Querida, del disco de Pedrito Fernández, encontrarás similitudes, como si pareciera que la misma persona los hubiera dirigido. Digo, a lo mejor yo escucho de más o veo de más, no lo sé. Pero hablando un poquito con esta canción de Yo no sé qué me pasó, encuentro una Rocío Dúrcal madura, tranquila, y se escucha completamente diferente. La versión de Juan Gabriel de Yo no sé qué me pasó a la versión de Rocío Dúrcal no tiene nada que ver. Pareciera que es otra canción por los arreglos y por la voz de Rocío Dúrcal. Por eso yo, cuando escuché ese disco la primera vez, me saltó que Con toda mi tristeza, que aparte ya había leído que se lo estaba produciendo Juan Gabriel, sí tiene una distancia con las demás canciones que le produjo Antonio Morales. Por eso sí, para los fans de Rocío Dúrcal de Hueso Colorado, escúchenlo y denos su opinión, porque como les había dicho al inicio, este video lo vamos a pasar a Recordando Notas Musicales y ahí nos pueden hacer mil preguntas y saber qué es lo que piensan sobre este disco. Y ya, ahí aparece ya la ruptura y vienen estos discos del Buki. ¿Te tomaron por sorpresa que fuera el Buki el elegido? Sí, porque además yo no me imaginaba que Rocío pudiera ser dirigida por el Buki. O sea, yo ¿Por decía, qué? no sé qué van a hacer, porque
pues estás acostumbrado a que es otro tipo de música las que cantan los Bukis, ¿no? Digo, muy respetable también, porque también me gustan las canciones, exacto, el primero de Como tu mujer. Entonces, cuando sale Como tu mujer, oh, sorpresa, toda esa orquesta que hay detrás de esa voz, me deja así de, qué bonito disco, ¿no? Y canciones tan sencillas como ¿qué pensará esa criatura? Que hacen que digas, wow, o sea, está hermosa, ¿no? O Sí, y temas como extrañándote que dices, wow, o sea, me vuelvo a quitar el sombrero, ¿no? No me esperaba que hicieran esa fusión tan importante musicalmente hablando. sí, en la entrevista que da el Buki, tampoco lo creía, porque dice, Rocío Dúrcal va a grabar mis canciones, pues sí. La disquera no sabía qué iba a pasar, la disquera no tenía la más mínima idea, aún teniendo el talento de Rocío, que vendía discos como nadie, y el Buki, porque el Buki siempre vendió arriba de 500,000 de cada producción, entonces era un éxito medio asegurado. De pronto viene Como tu mujer, El amor más bonito, Ya te olvidé, y otros dos sencillos más que no alcanzan el éxito de esos tres primeros. Pero hasta este momento, Ya te olvidé, la seguimos escuchando con Rocío Dúrcal después de 30 y tantos años. Así es. Y de ese disco mi canción favorita, La Balanza. O sea, La, es un temazo, temazo. La música y la interpretación. Y la letra de la canción, además, ¿no? sí, y Nostalgia. entonces ven que la mancuerna funciona y le hacen el segundo disco, que es el de Si te pudiera mentir. Pero algo pasó. Se supone que aquí la bronca no fue ni por Rocío ni por el Buki, sino fue de la disquera que tardó demasiado en promocionar entre uno y otro sencillo. El primer sencillo, que fue Te Amo, sin ningún problema entró a las listas de popularidad, porque era un tema muy melódico, muy lento, muy romántico. Todavía lo seguimos escuchando Te Amo a 32 años de distancia, que fue de allá del 90. Pero cuando saca Falso, no le dan la promoción adecuada. O sea, es como de, oye, ¿qué está pasando? Increíble que el título del disco, Si te pudiera mentir, este año se convirtió en el hitazo del año con un grupo de banda. O sea, Sí, y es la canción, sí, o sea, a lo que voy, a estaba Rocío Dúrcal, que hizo la canción, que si hubiera sido promocionada en esa época, o sea, increíble, porque ni siquiera cuando el Buki la grabó en Trozos de mi alma, tuvo tanto éxito como lo tuvo hoy esta banda. Y que si Rocío sí, así Dúrcal, es. apoyada por la disquera, hubiera sido sencillo, olvídate, hubiera sido el hitazo del año, la canción del año, todos los premios, el Billboard y todos aquellos, se los hubieran dado. Pero la disquera ya tenía muchas broncas. Acuérdate que veníamos de la BM, de Ariola, y luego se convirtió en la BMG, y luego se fue a Sony. Entonces, Así es. todo el mundo quería repartir broncas y cosas así. Bueno, pero si nos sorprendió el Buki como productor, lo sorprendió más Joan Sebastián al siguiente disco. ¿Qué te pareció a Así ti? es. Este, pues volvemos a otra vez a lo mismo. No, a pesar de que Joan Sebastián venía de producciones para importantes artistas, porque él fue uno de los lanzamientos con este Pepe Aguilar, el disco no me convenció tanto. Me gusta, pero no me convenció tanto, ¿no? Digo, hay temas muy bonitos como el de la canción de Credo, ¿no? O a ella que en todos la mayoría de sus conciertos pues interpretó Desaires, ¿no? Que quiere decir que le gustó mucho esa canción, Uh-huh. pero pues no sé, yo creo que sí quedaron a deber con ese disco. ¿Qué crees que le faltó? Alma, instrumentación, producción, porque yo también siento o considero que al disco algo le faltó. Yo escucho Palomo Gris y inmediatamente me transporta a otro lugar porque
no todas las canciones son tan buenas. Por ejemplo, Credo se me hace buenísima, hubiera tenido mejor resultado si la hubieran promocionado más, pero ella decidió que Desaires era la que iba a utilizar para sus conciertos. Entonces, algo ocurrió, no sé, no sabemos así. Sí, no sé qué sea, pero sí fue un disco que no cautivó tanto, ¿no? Y mira que pues me gusta Rocío, ¿no? Pero no. Sí, tiene ahí sus cancioncillas como Domingo de Feria y que te hacen así como, ay, qué bonito, pero de ahí no pasa, ¿no? Pero sí. No, y después viene, años después, en el 97, el regreso de Juan Gabriel y Rocío con El Destino. Y entonces ahí sí todo el mundo estaba rasgándose las vestiduras. Ya regresaron, ya están otra vez juntos. Esperábamos una continuación de ese disco y ya no volvió a ocurrir, porque recordemos que intermedio estuvo el concierto de Rocío, en donde graba dueto Tarde, que sonó en la radio. Fue un placer conocerte, que ya fue directamente a las listas de popularidad como dueto, pero no amarraron ahí. Tendrían que pasar 5 años para que tuviéramos Juntos otra vez. ¿Qué te parece Juntos otra vez? Una joya musical, Ajá. una verdadera joya musical. Para mí, te digo, Juan Gabriel merece todos mis respetos porque en sus arreglos musicales solamente él sabe dirigir y sabe sacar lo mejor de cada artista. Y así les produzca una sola canción, es una canción que es un éxito, ¿no? Sí. Por la forma en que los dirige, por la forma en que les arregla, eh, los transforma completamente, ¿no? Y bueno, pues ya acostumbrados a la música de Rocío y a la voz de Rocío y la autoría de Juan Gabriel, pues era un disco muy esperado y que además todos queríamos. A mí me encantaron todos los temas, me gustaron mucho. Qué bueno que Juan Gabriel le regaló el México de Rocío. Sí es una canción muy representativa de ella. Y también, pues muy bailable el Qué bonito es Santa Fe, aunque me hubiera gustado que la letra dijera más cosas, pero muy padre también. Sí, a mí se me hace algo hermoso el que haya querido grabar Rocío Dúrcal Te sigo amando, porque era de mis canciones favoritas de Juan Gabriel, y en algún momento sí me hubiera gustado, en los años 80 que la grabara Rocío Dúrcal. No lo hizo en los 80, pero lo hizo en los 90. Entonces, Te sigo amando es una maravilla de De canción, canción. y ahí está, o sea, en cualquier momento la podemos escuchar. Muy, muy buen disco este de Juntos otra vez. Sí, claro, y además también lo que ayudaba mucho era que justamente la telenovela estaba en ese momento y los audios eran de Juan Gabriel y de Rocío, entonces pues eso hacía que tuviera más proyección, ¿no? Y aparte la expectativa y la joya que hicieron de presentación en el Teatro de Gollado, o sea, es realmente una joya musical, ¿no? Que yo creo que sí vale la pena todo lo que se hizo para ese disco. Sí, Qué lástima. ahora sí que valió la pena la espera de llegar del concierto hasta Juntos otra vez en el 97, como para que fuera la cereza en el pastel este disco. Y si habláramos de los discos de Juan Gabriel que le produjo a Rocío, ¿cuál sería tu favorito? Si hablamos de esos discos, pues Ah, yo creo que el favorito es el de siempre, ¿sí? sí, ¿Te por ser, recuerda algo? ¿O por qué? por ser muy diferente y porque la canción justamente de siempre, para mí es muy representativo. Por ahí tengo un video en YouTube que es como mi fondo musical, Ujú. porque esa canción se me hace muy, te transporta a otras dimensiones, ¿no? Su voz y su textura y todo. Sin embargo, te voy a decir una cosa, mi canción favorita es la de Costumbres. Sí,
Es una letra muy fuerte, Muy fuerte, muy, muy fuerte. muy, muy fuerte. Y la versión con la que me quedo yo es con la que grabaron en el auditorio de Inolvidable. Que bueno, fue un disco que sabemos que le hicieron arreglos después musicales, que no es el original. Pero sin embargo la voz sigue siendo la misma. Y esa voz me la pongo en los audífonos y es así como un relax, ¿no? Ajá. En algún momento estaba súper saturado de trabajo y les decía a mis compañeros, necesito tranquilizarme y relajarme. Me iba al baño, me ponía los audífonos y escuchaba la canción y ya salía más tranquilo, más relajado, porque esa versión para mí en especial es muy sublime, ¿no? Y Ajá. es la mejor canción, la Sí, mejor interpretación. ajá, y aquí lo increíble es que o sea, te dio paz después de todo ese estrés de trabajo cuando la letra es bien fuerte. O sea, de las letras más fuertes que pudo haber escrito Juan Gabriel y que haya interpretado Rocío. O sea, digo Sí, yo, a lo mejor me tranquiliza, te quiero mucho, mucho, que es más tranquila, porque la letra es así, pero costumbre sí está bastante sí, fuerte. pero es que es la letra, es la voz, Ujú. son esos sonidos tan largos que te llegan a de repente transportarte y ya no pensar en el problema, sino pensar y En de la historia. imaginártela a ella cómo la está cantando en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces, digo, para mí que tuve la fortuna de ver, este, de verla cantar esas canciones, pues sí es como revivir esos momentos, ¿no? Exacto. ¿Y qué estabas haciendo en el momento en que te enteras que fallece? Ah, pues mira, estábamos en misa porque estaban bautizando a mi sobrino y me llega un mensaje, estaba en ese momento los mensajes de texto, ya sabes, todavía no había WhatsApp y me dicen, amigo, llegó el momento. Y yo, wow, o sea, no puedo creerlo, ¿no? Entonces, pues obviamente estaba en un lugar sacro y lo primero que hice fue, Rocío, estás en el mejor camino, o sea, serás una leyenda, ¿no? Entonces, pues mis hermanos se fueron al festejo y yo la verdad es que ya no fui porque sentí que no lo iba a disfrutar. Pues Y sí. lo que hice fue, me vine a mi casa y empecé a poner las canciones y empecé a buscar la información, a confirmarla, ver los reportajes que se hacían y todo lo que salía. Increíblemente alguna gente me llamaba y me decía, lo siento mucho, y yo así de, ay, hasta raro me sentía porque pues, sí, Sí. sí me gusta, pero la gente pensaba que yo estaba así como, entristecido, no sé, sí estaba muy triste y todo, pero pues era diferente, ¿no? Es diferente. Sí, es una gran pérdida y demás, y pues así fue como me enteré que ¿Cómo Rocío te se había enteras? partido, ¿no? Que Qué había nacido triste. la leyenda. Había nacido la leyenda. Y de este triste final de Rocío y la separación de las cenizas, que también hay otra bronca muy fuerte, y llega a la Basílica de Guadalupe. ¿Cómo deciden ustedes hacer una misa cada año? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo se juntaron? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo nació? Es que Y mira, cada año lo han hecho. sí, claro, mira, en el 2003 salió una revista que se llamaba Más Bonita que Ninguna, y ahí te decía que podías tener contacto con los organizadores a través de un correo electrónico, y uno de los organizadores era Miguel Ángel Vázquez. Claro. Entonces, pues hicimos un encuentro, un primer encuentro de las personas que pudimos acudir en ese momento, y no sabes, fue algo sensacional porque ahí conocí amigos, a personas que admiraban a Rocío, pero que hoy, casi 20 años después, no solamente somos admiradores de Rocío, sino también somos un grupo de amigos, ¿no? Ajá. Que ya no nada más nos reunimos a admirar a Rocío, sino también nos unimos en el bautizo, primera comunión, boda, todo evento. Muere Rocío y nosotros nos organizamos por ahí, van a encontrar pancartas en la basílica, lonas y demás. Este,
había revistas que Editorial Mina nos regaló, que eran estas. Ah, bien. Entonces, venían los pósters y nosotros cortábamos la hoja y hacíamos palitos, les poníamos palito de madera para que toda la gente que fuera a la basílica tuviera la foto de Rocío, ¿no? Nosotros nos encargamos de esa organización. Y viene el primer aniversario de Rocío y nosotros queríamos, pues, celebrarlo. Entonces deciden hacer una misa. Las primeras misas que hacíamos, las hacíamos allá por División del Norte, pero éramos nosotros como admiradores. Después nos enteramos que Arturo de las Heras estaba organizando una misa, que es el hermano de Rocío Dúrcal, estaba organizando una de las misas justamente en la basílica y en el altar mayor. Entonces dijimos, bueno, pues para el siguiente, ¿por qué separarnos, no? Entonces, pues mejor investigamos cuándo se hace la misa y vamos a la misa. Y entonces a partir de ese año, pues hicimos ya íbamos a todas las misas de Rocío, ¿no? Además que, déjame te digo que es un ritual el que hacemos, porque nos reunimos en la mañana, casi siempre la misa es a las 4 o 5 de la tarde, entonces nos reunimos en la mañana, comemos juntos, ahí muy cerca de la basílica, en algún lugar, y ya después nos vamos, pero antes de entrar a la misa, procuramos ir al nicho donde están las cenizas de Rocío. Y ya después de las cenizas, pues vamos a la basílica, porque ya cuando llega Arturo, pues obviamente todos los medios son sobre de él y pues ya casi no nos dejan entrar, ¿verdad? Pero por eso, ahora somos un grupo de amigos que nos reunimos y que vamos a ver a Rocío Dúrcal. Entonces, eso también es algo muy bueno que le debo a ella, que me dejó conocer gente que ahora es mi amiga, ¿no? Pero así es como surgen. Y entonces, por ejemplo, si alguno de nuestros amigos o miembros del grupo de Recordando Musicales decide ir, que le gustaría ir, algún miembro puede ir. Sí, claro. De hecho, nosotros siempre que sabemos que va a haber la misa, porque a últimas fechas, Guille Juárez, que era una de las representantes de Rocío aquí en México, también le mandé a hacer su misa, ¿no? Nos habíamos perdido estos 2 años, obviamente, por la pandemia, y de repente así como volvernos a retomar ha sido como un poquito de que no nos hemos puesto bien de acuerdo. Sin embargo, tratamos de estar presentes en las misas, ¿no? Y cualquier persona, nosotros lanzamos la invitación en Facebook, hay muchos seguidores de Rocío. Mira, yo honestamente no pertenezco a ningún grupo en Facebook, pero sí tengo contacto con gente de varios grupos y cuando ellos me mandan alguna invitación, pues lo subo a mi perfil y ya está la invitación abierta. Y ya ha habido gente que llega, ¿no? Este año, por ejemplo, hicimos una misa en la calle de Praga, porque no podíamos el de la Basílica, la hicimos en la calle de Praga, y sabes que fue bien bonito, porque al final de la misa el organillero, tocó temas de Rocío Dúrcal, y las palabras que dijo el padre sobre Rocío eran sensacionales porque era admirador de Rocío Dúrcal, ¿no? Entonces, cada misa tiene algo muy, muy emotivo y muy especial. Y siempre están abiertas toda la gente a través de Facebook. Digo, ya no hay una página oficial de Rocío, hay muchos grupos admiradores de Rocío y siempre en cada uno pues tratamos de poner una imagen para que sepan que hay algo recordando a Rocío, ¿no? No, y qué padre que la sigan recordando y que cada año se reúna, porque aparte dices, no nada más se hicieron a lo de Rocío, sino para otras actividades. Entonces, esto fue un regalo que te dio Rocío al conocer, o Marieta, a conocer a toda esta gente y que se sigan frecuentando. Eso está muy padre. Mi querido Adal, ya se nos acabó el tiempo y quedaron muchísimas cosas todavía pendientes, porque todavía nos falta Roberto Livi y todos los demás compositores después del tiempo que se juntó con Juan Gabriel. Entonces,
te invito para que hagamos la segunda parte, ¿cómo ves? Sí, me parece muy bien. Está aceptada, ya nos organizamos y lo vemos. Gracias. Sí, sí, por supuesto, porque todavía faltan discos, películas. Queríamos hablar de Me Siento Extraña, no, ya no nos dio tiempo, pero quisiéramos hablar de las películas, obras de teatro, series y los discos que todavía nos quedaron pendientes. De verdad, Sí, oye, Adal, sí, te agradezco también a ti. escucho. ¿Y qué te parece? Mira, si ahorita por esta ocasión les regalamos a las personas que nos escriban, a la primera persona que nos escriba, esto que es ¿cómo se llama? Una presentación pues, de la presentación del 94 de la gira que hizo. Es que esto tiene papel albanene, es un trabajo hermoso y es de colección y pues a la primera persona que nos escriba a mi correo, que así como está escrito adalec@gmail.com y vemos la forma de hacérselo llegar, ¿no? Y ya para la siguiente, Muy pues bien. igual regalamos Nosotros, otras cosas. sí, como vamos a vincular ese video, ahorita terminando lo paso a notas musicales, allá también vamos a hacer una trivia, porque este disco, digo, muchos van a tener, pero a mí me gustaría regalarlo porque está en las mejores condiciones y me gustaría que algún fan que a lo mejor no lo tiene, lo pudiera tener. Pero eso va a ser en el grupo de notitas musicales. Ya Adal dijo sobre este. Y por supuesto en la segunda parte regalaremos otra porque también hay mucha gente que busca cassette y me gustaría regalar algún cassette en la siguiente entrega. Adal, Claro, de verdad te gracias. agradezco. Muchísimas gracias por esta charla porque cuando te hice la invitación estuviste muy entusiasta y mira, salió maravillosa. Y de eso se trata, amigos. Se trata de pasarla bien. Es una plática entre amigos, no es una entrevista como tal, es una plática entre amigos y salen cosas bien bonitas. Entonces, muchísimas gracias, Abel. Gracias a ti, Javier. Nos vemos. Hay que poner continuará. Va a haber la segunda parte. Entonces, nosotros les decimos hasta pronto. Salimos del aire, pero Adal, no te salgas porque nos quedamos tras bambalinas. Hasta luego. Claro que sí. Gracias.